Ahí, ahí, ahí. Chao. Vamos a dar inicio a la clase. La clase programada para ahora es farmacología del tracto gastrointestinal. Ya hemos avanzado algunos temas. Ahora vamos a continuar con la temática. En la clase anterior hemos hablado de lo que es esto, la enfermedad acidopéptica. Y ahí hemos visto cuáles son los transmisores, los componentes que incrementan la secreción ácida y cuáles son los componentes que son la histamina, la gastrina y la aceticolina, y cuáles son los que inhiben la secreción gástrica, que son la secretina, prácticamente la secretina y el bicarbonato. Y además entonces hemos visto que hay el tratamiento, el factor etiológico para las úlceras pépticas generalmente son tres, pero los más importantes son el Helicobacter pylori por problemas inflamatorios, inhibe la gastrina, incrementa la producción de ácido y daña también la mucosa. Y en segundo lugar, los AINES, que son más frecuentes, el de uso mucho más frecuentes, pues sobre todo en personas mayores de 60 años por problemas musculoesqueléticos. Entonces, que los AINES presentan lesiones, o sea, acción a nivel intestinal, a nivel tópico, a nivel gástrico y por problemas sistémicos, a nivel de adherencia a los neutrófilos y por la producción y la inhibición de prostaglandinas que son protectoras de la mucosa. Luego hemos visto que los grupos de medicamentos que actúan para mejorar, o sea, para tratar, generalmente tiene que pensarse en el factor etiológico, pero generalmente se utilizan los antisecretores, que son los antiácidos, y también tenemos los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones son mucho más eficaces, o sea, son mucho más efectivos, o sea, digamos, son mejores que los antiácidos porque mantienen, sobre todo el pH, lo mantienen por encima de 4 durante las 24 horas. Entonces, si hay menos recidivas y menos complicaciones. Por otro lado, cuando hay el Helicobacter pylori, hay que erradicar el Helicobacter pylori. Hemos dicho que el Helicobacter pylori tiene dos esquemas de tratamiento, aparte de los inhibidores de la bomba de protones, que son cuando no hay alergia, cuando no hay resistencia a los macrólidos, hay que utilizar un macrólido, una aminopenicilina y un inhibidor de bomba de protones. Cuando hay resistencia, se utilizan ya dos fármacos, se utiliza el salicilato bismuto, se utiliza tetraciclina, se utiliza metronidazol. Cuando hay alergia a la penicilina, se utiliza el metronidazol en vez de la penicilina, de las aminopenicilinas. Bueno, hemos visto los inhibidores de la bomba de protones, también hay antiácidos, los antiácidos que neutralizan el ácido, que son combinaciones de magnesio con aluminio, con calcio, etcétera, etcétera. Hemos visto sus reacciones adversas, sus interacciones medicamentosas. Y algo que hemos mencionado es que cuando todos estos medicamentos cambian el pH y al cambiar el pH, los medicamentos que se absorben, que necesitan para absorber ese pH ácido, prácticamente no se van a absorber o van a retardar o van a modificar su absorción. Entonces, esto es necesario tener en cuenta para la administración de estos medicamentos. Por otro lado, hemos visto también los antiácidos, las reacciones adversas, sobre todo en los pacientes que tienen insuficiencia renal, pues sobre todo la hipermagnesemia, etcétera, etcétera. Entonces, luego hemos visto los esquemas que hemos visto sobre tratamiento de la Helicobacter pylori, que ya lo mencionamos. Empezamos ya con ustedes con esta parte de la motilidad gastrointestinal. Ya hemos visto lo que son los antidiarreicos general, hemos visto el enfoque fisiopatológico. Ahora vamos a ver lo que son los catárticos y terapia para el estreñimiento. Pero antes de eso, y vamos a ver también lo que son los procinéticos y los antieméticos. Mencionamos
Y mencionamos sobre todo la que existen en el sistema nervioso, para la motilidad gastrointestinal, el sistema nervioso entérico, el plexo mioentérico, que es el motor, y el plexo submucoso, que regula la secreción. Y tenemos una barrera intestinal que impide que pasen las toxinas. Ya hemos explicado esto anteriormente. Luego acá tenemos la figura, el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. Este es antisecretorio, esto tiene que ver con la motilidad. Luego tenemos los líquidos, cómo atraviesan, al final llega solamente 0,1, o sea, la cantidad que llega es menor cuando hay trastornos, pero cuando hay que reponer con soluciones isotónicas, porque si no hay problemas. Los fármacos modificadores, hemos visto antidiarreicos, palmolíticos y laxantes, que vamos a ver ahora. La diarrea, ya mencionamos, la diarrea se debe al aumento de la motilidad digestiva, incremento de la secreción o disminución de la absorción. Estos tres elementos son fundamentales no solo para el problema de diarrea, sino para el problema de estreñimiento. O sea, porque uno es el peristaltismo, el otro es la secreción por el tracto gastrointestinal, y el otro es la absorción, como hemos visto en la lámina anterior. Si hay poca absorción y hay mucha secreción y incrementa la motilidad, prácticamente, prácticamente hay diarrea, o sea, disminuye la absorción del líquido, no hay, o sea, como no se absorbe, se elimina más, incrementa la secreción. Entonces acá ya hemos visto la fisiopatología de las diarreas. También ahora la diarrea aguda. Generalmente hemos visto que el tratamiento inicial de la diarrea aguda es el tratamiento hidroelectrolítico, deshidratación y desequilibrios, de acuerdo al tipo de diarreas. Estas son lo que ya hemos mencionado anteriormente, solamente las diarreas de tipo infecciosa aguda. Ojo, acá no se pueden usar antidiarreicos. El problema es deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico. Si se utiliza un antidiarreico, se disminuye la motilidad y se queda el germen en infección. Y al quedarse el germen, puede tener más complicaciones, puede diseminarse a nivel sistémico. Por esta razón, en diarreas infecciosas agudas, y especialmente en niños, están contraindicados el uso de antidiarreicos. El tratamiento, o sea, los antisecretorios, tenemos los antidiarreicos, salicilato de bismuto, enzimas lactasa. Inhibidores de la motilidad gastrointestinal son los opioides, pero opioides que no tienen acción analgésica, o que penetran poco a la barrera hematoencefálica. Y entre ellos tienen la loperamida, difenoxilato, que prácticamente está contraindicado, está proscrito su uso en niños y especialmente en infecciones. Estos se pueden utilizar para diarreas crónicas, cuando no hay problemas infecciosos. Antibacterianos, inhibidores de la liberación de hormonas procosecretoras, y lógicamente el reemplazo bacteriano, que también ya vimos que no es muy adecuado, o sea que tiene muchas controversias. Hemos mencionado que la OMS tiene las sales de rehidratación deben ser con glucosa para que pueda absorber sodio. Entonces vienen ya en polvo, y todas, hay más de 100 formas de sales de rehidratación oral, pero las que deben aproximarse a estos valores de la recomendación por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos el sulfato del subsalicinato de bismuto como antidiarreico, tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto antimicrobiano y lógicamente alivia también los cólicos abdominales. Generalmente el tratamiento, el subsalicilato de bismuto se utiliza para la prevención y tratamiento de diarrea del viajero, es una de las, el subsalicilato de bismuto. ¿Por qué? Pues tiene efecto antiinflamatorio, antisecretorio y antimicrobiano.
para la diarrea episódica y gastroenteritis aguda, pero muy poco. Y está incluido en los esquemas para el tratamiento de infección por Helicobacter pylori, especialmente cuando hay resistencia a los macrólidos. Estas son las dos. A los lactobacillus supuestamente restaura la función intestinal y suprime el crecimiento de otros patógenos. Sin embargo, la dieta, uso diario que contiene 200 a 400 gramos de lactosa o dextrina, es igualmente efectivo en la recolonización. Los gastroenterólogos, por ejemplo, cuando hacen un procedimiento colónico, utilizan soluciones osmóticas para evacuar el intestino, que esté limpio para que puedan hacer su colonoscopia y lógicamente se elimina todo. Y después algunos dicen hay que dar de lactobacilos. Algunos, la mayor parte de los gastroenterólogos dicen no, con una dieta normal que tenga lactosa, estreno, no hay ningún problema. Y eso sí, hay estudios comparativos que lo están. Ahora vamos a entrar ya un poquito más en lo que es las diarreas crónicas, el mecanismo fisiopatológico. Hay las secretorias, por ejemplo, las laxantes, por laxantes, alcohol por tiempo prolongado, toxinas, laxantes endógenos, infecciones bacterianas, fístula intestinal, produce diarrea crónicas. Los tumores, carcinoide, bipomas, enfermedad de Addison, defectos congénitos de la absorción generalmente. Las diarreas de tipo, diarreas secretorias por estas patologías y diarreas osmóticas, cuando uno ingiere magnesio, sulfato, fosfato, deficiencia de lactasa, que es muy frecuente en nuestro medio, carbohidratos no absorbibles, lactulosa, polietilenglicol, que se utiliza inclusive para los como laxante. Por atorrea, síndrome de mala absorción, insuficiencia pancreática, inflamatorias, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, etc. Trastornos de la motilidad, colon irritable, que es bastante frecuente por problemas tensionales en hipertiroidismo, fármacos procinéticos, que utilizamos, por ejemplo, la metoclopramida, etc. Simuladas, o sea, el síndrome de Munchausen es un problema psiquiátrico que puede dar dolor, puede dar diarreas, puede dar todas manifestaciones gastrointestinales y no hay ninguna causa orgánica generalmente psicológica, síndrome de Munchausen. Y atrogénicas, o sea, cuando se le quita el hilio, cirugía bariátrica, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los agentes antimotilidad y antisecretorios que se utilizan los opioides? Los opioides ya dijimos que tienen un efecto anticolinérgico y por lo tanto retardan el tránsito, incrementa la capacidad del intestino, prolongando el contacto y la absorción. Limitaciones. Son adicción potencial con uso prolongado y empeoramiento de las diarreas infecciosas. Ya hemos dicho, diarreas infecciosas no se usa. Lógicamente hay adicción en este caso. Actúa a través de receptores opioides Mu delta. La motilidad a través de receptores Mu, la secreción intestinal a través de delta. Y la absorción es con Mu y delta. La loperamida, que es uno de ellos, es la que se usa para diarreas crónicas, que nosotros hemos usado la loperamida en pacientes con HIV que tenían problemas porque toman algunos medicamentos, tenían diarrea crónicas, entonces ahí en esos casos sí se usa. Mecanismo de acción, actúa en receptores Mu, reduce la frecuencia de deposiciones y acorta la duración de la enfermedad, la loperamida. Esta es la farmacocinética. Uso clínico, esta es la dosis que se utiliza. Si no hay respuesta, suspenderla a 48 horas. No dar opioides para diarreas crónicas ni agudas en niños menores de 2 años. También lo utilizan, es efectiva contra la diarrea del viajero, pero solo antibióticos. Entonces, en diarrea del viajero tenemos el subsalicilato, subcitrato de bismuto o loperamida, pero con antibióticos en diarrea del viajero, porque la diarrea del viajero tiene un problema infeccioso. Uso complementario en diarreas crónicas.
Lógicamente que las reacciones adversas son efecto contrario, estreñimiento, depresión, hilo paralítico, etc. El difenoxilato y la difenoxacina están relacionados con un opioide que es la meperidina. Están catalogados como sustancias controladas. O sea, el difenoxilato viene asociado con atropina, generalmente no viene solo y no está permitido su prescripción en niños y hay que lo prescriben como si fuera como los opioides, etcétera. Están como catalogados como sustancias controladas. Lógicamente lo utilizan junto con atropina para desalentar el hábito. Y estas son las administraciones. ¿Cómo se administran? El difenoxilato prácticamente la farmacocinética. ¿Para qué se usa? Tratamiento de diarrea, dosis inicial y lógicamente su dosis máxima. Si la diarrea aguda mejora en 48 horas, la diarrea crónica en 10 días. O sea, para la diarrea crónica, generalmente no se está usando el difenoxilato. Lo que se usa es la loperamida, que al parecer, porque puede producir efectos en el sistema nervioso central. Ya hemos mencionado como 5 veces contraindicados en diarreas infecciosas y en niños. Ahora tenemos los antagonistas muscarínicos, o sea, los que reducen, porque los opioides lo que hacen actúan antisecretores y disminuyen la motilidad. Pero estos acá actúan solo o preferentemente la motilidad. Reducen el espasmo, los antagonistas muscarínicos, que generalmente se utilizan más en el síndrome de intestino irritable y la diverticulosis. ¿Cuáles son? Aminas terciarias, diciclomina y osamina, la famosa buscapina, y compuestos cuaternarios, el glicopirrolato. Estos tienen para el paso, no atraviesan barrera hematoencefálica y por lo tanto tienen menos riesgos secundarios en el sistema nervioso central. Por eso se utiliza más el glicopirrolato, a veces si la metescopolamina, que la iosina, que se atraviesa barrera hematoencefálica. Lo que más se utilizan los antagonistas del receptor muscarínico son la atropina, iosina, propantelina. Los anticolinérgicos muscarínicos rara vez se emplean como primera elección en diarrea, porque actúan por todos sus efectos colaterales anticolinérgicos a nivel de ojos, a nivel de secreciones, a nivel de secreciones, a nivel de pulmones. Por eso rara vez se utilizan como a nivel cardiovascular que produce efecto cronotropo y inotropo positivo. Luego tenemos otro grupo que es el ocreótido, que es un análogo octapéptido sintético de la somatostatina endógena, o sea, es como la somatostatina. ¿Qué hacen estos fármacos? Inhiben la liberación de hormona de crecimiento, inhiben la secreción de ácido y pepsinógeno en el estómago, o sea, inhibe la secreción de hormonas gastrointestinales, inhibe la secreción intestinal de líquidos y disminuye la contractibilidad. O sea, es antisecretorio y antimotilidad. Entonces, está indicado para tratamiento de tumor carcinoide y otros tumores secretores de péptidos. Hay tumores, o sea, los tumores carcinoides pueden producir problemas diarreicos crónicos, pueden producir una serie de molestias. Cuando los detectan el tratamiento en carcinoide, para la diarrea especialmente o para los síntomas es el ocreótido. Ahora vemos ya la segunda parte, que es la parte del estreñimiento o constipación. Vemos que cuando hicimos cuando hemos visto lo que es definición de diarrea, hemos visto que es lógicamente aumento de la frecuencia y disminución de la consistencia. Entonces acá es al contrario.
disminución de la frecuencia, o sea, si hace dos deposiciones al día, de repente hace uno cada 2 días, uno cada tres, es disminución de la frecuencia y del volumen. Si está acostumbrado a hacer un volumen de 600, aproximadamente 700, de repente puede hacer un volumen de menos de 10, de 20, etcétera. O sensación de evacuación incompleta, o sea, hace y se queda que todavía le falta poco. Entonces, esto es lo que se llama la constipación, que es bastante frecuente, sobre todo en personas de edad, personas y diferentes patologías. En la mayoría de casos, no hay una causa específica, dice, hasta el 60 y alguna literatura refiere que es hasta el 80% de pacientes que tienen constipación tienen un tránsito colónico normal, no tienen patología normal. Bueno, lógicamente, en un paciente que ya tiene problema de la noche a la mañana, tiene presente estreñimiento, de todas maneras hay que hacerle un estudio dependiendo de los síntomas adicionales que tenga, no solo estreñimiento, sino otros, y hay que hacerle una colonoscopía, dependiendo, no a todos. Pero como vemos, la mayor parte son problemas, no es problema por alteraciones en el tránsito, no es problema esto estructural, anatómico, etcétera, etcétera. Se suele aceptar como estreñimiento cuando hay menos de 3 a 5 defecaciones por semana o con una dieta rica en residuos, siendo el peso de la defecación inferior a 35 gramos por término medio. O sea, poquísimo. Esto es estreñimiento. O sea, el hecho que haga poco y haga menos de 3 veces a la semana, que ya hay que catalogarlo como constipación. Pueden haber causas, ¿cuál es la primaria? Generalmente, que no hay causa subyacente identificable. O sea, primaria, ¿cuál es la causa? No se sabe. La secundaria es o está recibiendo, ojo, fármacos constipantes, fármacos que producen estreñimiento, que vamos a ver luego en una lámina, o estilos de vida alterados, o sea, paciente que no toma líquidos, persona que no camina y persona que tiene una dieta baja en residuos, lo más probable es que tenga estreñimiento, constipación. Y lógicamente la otra, o sea, estilos de vida otro, y la otra la patología clínicas, que pueden hacer patologías a nivel rectal, a nivel sigmoides, a nivel colónico, que hay que analizarlas. Generalmente resulta de una dieta baja en fibra, ya hemos mencionado, baja ingesta de líquidos y disminución de la actividad física. Y el uso de fármacos constipantes como opiáceos o de origen psicógeno. Hay muchos fármacos, hemos mencionado, tanto los antidepresivos como los antipsicóticos, sobre todo los antipsicóticos de primera generación, prácticamente producen tienen efecto anticolinérgico. Y al tener efecto anticolinérgico pueden producir constipación. Condiciones de enfermedades, por ejemplo, la colon irritable, diverticulitis, hemorroides, fisuras anales, etcétera. Hay linfogranuloma venéreo, desórdenes metabólicos. El diabetes mellitus, sobre todo con la neuropatía diabética, en hipotiroidismo, hipercalcemia, hipocalemia, son las que producen constipación. Entonces, cuando hay problemas de estreñimiento, no se le diga tomar líquidos nomás, sino qué está tomando, cómo es su vida. Eso es importante. Y hacer un estudio, o sea, examinar el recto, y que le haga una colonoscopía, etcétera, etcétera. Descartar si no tiene diabetes, neuropatía diabética, etcétera. En gestación también disminuye, hay estreñimiento, insuficiencia cardíaca y causas neurogénicas. Hay otros trastornos periféricos, tumores cerebrales, diabetes mellitus, tumores cerebrales, neuropatía autonómica, enfermedad de Chagas que producen estreñimiento, y central, esclerosis múltiple, injuria de cordón espinal, enfermedad de Parkinson. Son las condiciones. ¿Qué queremos mencionar con esto? Que tenemos que descartar
Si bien es cierto que el 80% son normales, 60, 80, tenemos que descartar si no tiene esto. Y no solo tenemos que descartar esto, sino también tenemos que descartar esto. O sea, ¿cuáles son los fármacos que causan constipación? Analgésicos, anticolinérgicos. Ya hemos visto cuáles son. Antiácidos que contienen carbonato o aluminio, sulfato bario, antagonistas de canales de calcio también. La clonidina, que es un agonista receptor alfa 2, diuréticos ahorradores de potasio, preparaciones de fierro, bloqueadores neuromusculares. Todos estos son los que causan constipación. Entonces, hay que descartar las patologías y hay que descartar los fármacos. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento para el estreñimiento? Bueno, aliviar los síntomas porque son molestosos, restablecer los hábitos intestinales normales, mejorar la calidad de vida minimizando los efectos adversos del tratamiento. Esos son los objetivos. Siempre, como ustedes se darán cuenta en todas las clases que estamos haciendo, prácticamente el en todas las clases que estamos haciendo, estamos mencionando objetivos de tratamiento y eso es lo que tienen que plantearse. No es, ¿qué tienes tal cosa? Toma, no. ¿Cuál es mi objetivo? Y el objetivo generalmente no solamente debe ser especial, debe ser un objetivo integral. Yo puedo tratar esta parte, pero tú necesitas otra, si es que lo necesito, si no necesito pedirte tales análisis porque necesito que tú mejores en forma integral, no el síntoma nada más. Y lógicamente hay que minimizar los efectos adversos del tratamiento. Cuando hablamos de restablecer los hábitos intestinales normales, nos referimos, nos debemos referir a que, por ejemplo, si ustedes están normalmente cuando hay comidas, o sea, desayuno o almuerzo o comida, generalmente después de eso hay un incremento del peristaltismo, del colon. Entonces uno debe aprovechar lo que son estreñidos cuando hay ese incremento de peristaltismo para poder restablecer los hábitos intestinales. Si está acostumbrado, por decir, a las 9 de la mañana a hacer deposiciones, debe sentarse ahí con los tratamientos a las 9 y acostumbrarse para recuperar los hábitos intestinales normales. Entonces, ¿cómo es el manejo del estreñimiento? Modificación dietética, incremento de la cantidad de fibra, dietas con alto contenido de fibra, entre 20 a 25 gramos, o con uso suplementario, por ejemplo, frutas, vegetales y cereales con alto contenido de fibra. Esto por lo menos durante un mes. Ejercicio es fundamental todos los días, es igual como ya hemos dicho que las caminatas, aire libre, los ejercicios generalmente ayudan bastante para diferentes enfermedades, fíjate, para el estreñimiento, ajuste de hábitos intestinales, incremento de ingesta de líquidos, sobre todo, corregir o tratar enfermedades. Si es causado por medicamentos, buscar otras alternativas. A veces no hay necesidad de una sola alternativa, sino hay que mezclarlo, hay que combinar diferentes alternativas, tanto las no farmacológicas como la farmacológica. Entonces, ¿a qué me refiero? Puede usar un medicamento, un laxante, pero además de eso tiene que empezar a usar sus... Nosotros, yo recuerdo mucho, pero hace muchos años, yo iba a ver una paciente que le indicaban, que le indicaban esto, menemas, glicerina, extracción manual de las heces, le daban una serie de medicamentos. No sé, porque me llamaron, fui a verlo, le daban ya mucho medicamento, entonces le pregunté, dice, ¿de toma líquido? No, camina, no quiere caminar. Entonces empezamos a cambiar la dieta con alto contenido de fibra. Había un producto que venía ya preparado, no recuerdo en este momento el nombre, venía preparado, le empezamos a dar, le decía quítenle los laxantes, quítenle esas cosas, y empezamos
poco a poco, después se le olvidaron los laxantes, todo, y empezó a regular sus funciones intestinales. Le quitamos también algunos medicamentos que sabían que sabíamos que tenían interacciones, efectos anticolinérgicos. Este es un algoritmo para el estreñimiento. Acá está todo esto, lo van a revisar ya ustedes con más. Esto es en paraclínica. Entonces, ¿qué hacen los laxantes? O sea, entonces ya saben, para el tratamiento de la constipación, los hábitos dietéticos, entre ellos la dieta, rica en fibra, los líquidos, los ejercicios y, lógicamente, los laxantes. ¿Qué hacen los laxantes? Promueven la evacuación del intestino, lógicamente. ¿Cómo? Potencian la retención de fluido intraluminal, o sea, que no se absorben, o sea, más líquido dentro del lumen intestinal por mecanismos hidrófilos u osmóticos, o sea, osmóticos traen líquido al lumen, entonces aumentan el volumen. Este es uno. O sea, retención de líquido, de fluido. Otro, disminución de la absorción de líquidos. Entonces ya no se absorben los líquidos, como hemos visto en la primera lámina de la fisiología de la motilidad intestinal. Disminución de la absorción de líquidos por efectos sobre el fluido y transporte electrolítico. Y lo otro es alteración de la motilidad. En la motilidad intestinal hay dos tipos de contracciones. Las segmentarias, que no son propulsivas, y las contracciones propulsivas, o sea, inhiben la motilidad, las propulsivas. O sea, ya no o la estimulación de contracciones propulsivas, alteración de la motilidad. Entonces, prácticamente estimula las contracciones propulsivas, estimula más bien. Entonces, retiene líquidos, absorbe menos e incrementa la motilidad. Esa es la forma. ¿Cuáles son los laxantes que existen? O sea, existen. Lo que pasa es que hay problemas, o sea, en la fisiopatología o en la forma de presentación inclusive en la definición de lo que es el estreñimiento o constipación. Hay personas que tienen deposiciones, hacen sus deposiciones o forman sus deposiciones, tienen deposiciones formadas, pero están duras, adheridas. Entonces, en ese caso, un poco el tratamiento hay que ablandar las deposiciones. Hay otros que forman poco, poca, poco volumen. Entonces hay que, lo que mejoran la formación de masa, de volumen. Y hay otros que el peristaltismo no es bueno. Entonces, en ese contexto han aparecido la clasificación de laxantes, formadores de masa. Acá hay el salvado de trigo, famoso salvado. Sin embargo, como vamos a ver luego en algunas láminas, el salvado, según la FDA no ha permitido mucho, no hay mucho beneficio con el salvado solo, pero utilizan el psyllium, etcétera. El psyllium sí está aprobado, este es formado también, no sé si hay algunas controversias en esto, pero el psyllium está demostrado. Formadores de masa, forman heces. Agentes osmóticos. Los agentes osmóticos, o sea, no se absorben. Son sales o azúcares que son las que no se absorben. Y más bien atraen líquidos. Entonces, agentes osmóticamente activos, los que más se utilizan, gente osmóticamente activa, el polietilenglicol. El polietilenglicol, generalmente lo están utilizando, vienen a veces con electrolitos, sin electrolitos, depende de lo que indique el médico, de lo que necesite el paciente. Agentes osmóticamente, esto lo utilizan a veces para los procedimientos, por ejemplo, colonoscópicos. Vienen ya preparados en determinadas concentraciones de polietilenglicol
y lo utilizan para limpiar el colon, inclusive hasta para procedimientos o para cirugía, etcétera, lo utilizan el polietilenglicol. Y hay los agentes osmóticamente activos ahí con electrolitos y ahí sin electrolitos, etcétera. Además de los osmóticamente activos, pero siguen siendo osmóticos, son los agentes salinos, el sulfato de magnesio, y los no salinos, que es la lactulosa. Estos tres, o sea, tenemos como agentes osmóticos el polietilenglicol, el sulfato de magnesio y la lactulosa, los tres. La lactulosa como no salino, como salino sulfato de magnesio. Estos formadores, los agentes osmóticos. ¿Qué hacen los osmóticos? Traen agua, unos más, otros menos, y eliminan. Entonces, y lógicamente cuando traen agua, aumentan el volumen y distienden el intestino y prácticamente es un estímulo para que se incremente el peristaltismo. Compuestos suavizantes de heces. O sea, cuando las heces son muy duras, entonces ahí se le da los emolientes, los surfactantes emolientes, docusato, aceite mineral. Como ven, o sea, no se puede usar un laxante así a ciegas. Hay que ver cuál es el más adecuado. Si es para formadores de masa, a veces dan sulfato de magnesio, pero sulfato de magnesio se utiliza como la emergencia casi. La lactulosa se utiliza más y esto lógicamente te actúa mucho más rápido, pero para ciertos procedimientos. Los suavizantes de heces, el docusato, el aceite mineral, se debe usar cuando las deposiciones son muy duras. Estimulantes o irritantes específicos, o sea, ¿qué hacen? Efectos sobre la secreción de líquido y sobre la motilidad. ¿Cuáles son? Em- em, ah, Aumenta la secreción y prácticamente aumenta la motilidad. Difenilmetanos, bisacodilo, picosulfato de sodio. Esto es lo que da. Inclusive esto los gastroenterólogos lo utilizan 24 horas o 48 horas antes como irritante de un procedimiento gastroenterológico. Y las antraquinonas, que son el aceite ricino y la glicerina, que son estimulantes o irritantes. Estos son estimulantes y irritantes. Ahora viene los fármacos procinéticos, que estos son los que están actuando estrictamente sobre motilidad, o sea, o preferentemente mejor, digamos. Agonistas de receptores 5-HT4, antagonistas de receptores de la dopamina, los motílidos, que son los macrólidos tipo eritromicina, activadores de canales de calcio y antagonistas de los receptores de opioides. Estos son procinéticos. Acción primaria de la motilidad. ¿Por qué se denomina procinético? Porque actúan a través de receptores. Acá están. Receptores de la dopamina, los motílidos, receptores de motilina, activadores de canales de calcio, activadores y antagonistas de los receptores opioides. No agonistas, pues los agonistas producen estreñimiento, no a las antagonistas, la metilnaltrexona. En esta lámina ha habido una clasificación, la latencia de la dosificación más o menos, como ablandadores de heces, en caso para las heces blandas o semilíquidas y evacuación líquida. O sea, para ablandar heces se usan los formadores de 1 a 3 días, laxantes formadores de volumen, el salvado, el pisilo, metilcelulosa, laxantes surbatantes osmóticos, docusato, lactulosa. Esos son los heces blandas o semilíquidas, laxantes estimulantes derivados del fenil, metano, bisacodilo, derivados de la traquinona que hemos mencionado, y evacuación líquida, laxantes osmóticos, sulfato de magnesia, leche magnesia, citrato de magnesio y aceite ricino para evacuación líquida. Pero antes de eso, estos actúan a los 3 días, estos actúan a las 8 horas y estos actúan de 1 a 3 horas. Rápido, o sea, cuando uno da
Por ejemplo, el aceite ricino lo utilizan a veces para evacuación rápida en caso de urgencias. Por eso, si yo quiero evacuación rápida, tengo que utilizar estos. Si quiero una evacuación a las 6, 8 horas, tengo que usar esto. Y a los 3 días, usar esto. Lógicamente depende del cuadro clínico. Entonces, ahora sí vamos ya a ver en forma cada uno de ellos los coloides hidrófilos, el salvado, la destrina, productos ricos en celulosa, la metilcelulosa, y los preparados de epicilio, que es el metamucil es el nombre que ahora, nosotros lo usamos en la señora. El metamucil ya viene preparados. Entonces, acá hay y el policarbófilo de calcio. Estos son los productos ricos en celulosa. El salvado de trigo y de estrina que se está utilizando bastante, al parecer ya han puesto algunas controversias al respecto. No sé de qué tipo, pero hay. Entonces dice, la evidencia objetiva con respecto a su efectividad no es consistente. O sea, hay algunos trabajos que lo aceptan, otros trabajos que no. Hay una revisión sistemática. Una revisión sistemática significa que están viendo, han visto, los que han hecho la revisión, han visto todos o han cogido gran parte, han hecho una selección de los ensayos clínicos. O sea, no hacen una revisión sistemática en la literatura normal, no, en los ensayos clínicos. Ven cómo han actuado en 10, 20, 50 ensayos clínicos, es una revisión de todos y sacan conclusiones. Encontró, un minutito, entonces el metamucil viene, entonces, hay una revisión sistemática que encontró que el Psyllium aumenta la frecuencia de las deposiciones en pacientes con estreñimiento crónico, o sea, el metamucil, como coloides hidrófilos, o sea, como para formadores de masa. Aumenta la frecuencia de las deposiciones en pacientes con estreñimiento crónico, pero no encontró evidencia suficiente para otras formas de fibra, o sea, la mejor fibra, metamucil, el psyllium, incluyendo policarbófilo cálcico, metilcelulosa y salvado. Entonces, eso es lo que hicieron en una. Ahora, eso no significa de que sea estrictamente cierto, sí, pero hay una cierta ya tendencia. A ver, en esta revisión habría que ver esta revisión, a ver si es que no hay conflicto de intereses, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Cómo actúan los coloides hidrófilos? O sea, absorben agua, aumentan la masa fecal formando un gel voluminoso y distiende el colon y favorece el peristaltismo. Generalmente ya hemos mencionado, se observa el efecto a los varios días, a los 3 días, a las semanas a veces. Estos laxantes son eficaces para aumentar la frecuencia y suavizar la consistencia, o sea, ablandan heces e incrementan la frecuencia con mínimos efectos adversos. Por eso que muchos lo indican esto como primera alternativa. La digestión bacteriana de fibras en luz pueden desencadenar meteorismo, formación de flatos, pero prácticamente son tolerables. Ahora bien, entonces hemos visto los hidrófilos, los formadores de masa. Hemos visto ya, aparentemente el psyllium es el que tiene mejor efecto en cuanto a frecuencia, en cuanto a ablandador de ese. Los osmóticos, ¿cómo son? Generalmente los osmóticos no se absorben pobremente en el intestino y actúan en forma osmótica, o sea, jalan agua.
atrayendo agua. Al aumentar el volumen produce distensión de luz, igual que del lumen, del colon, e incremento el peristaltismo. Incrementan la frecuencia de las deposiciones. Estos actúan más rápidamente, pero lógicamente, como un uso excesivo de estos agentes puede provocar una sobrecarga de electrolitos y volumen en el paciente con disfunción renal y cardíaca. O sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque jalan agua nomás, pero los electrolitos se van acumulando y pueden tener, en pacientes que tienen problemas de disfunción renal o cardíaca, hay que tratar de darlo, de monitorearlos. ¿Cómo se clasifican los osmóticos? Sabemos cómo actúan. Jalan agua, que aumenta el volumen, incrementan el peristaltismo, pero sabemos cuáles son los riesgos. Por otro lado, hay agentes osmóticamente activos, soluciones electrolíticas de polietilenglicol. Esto hemos mencionado que lo utilizan sobre todo los gastroenterólogos y a veces lo utilizan los radiólogos también para hacer estudios radiológicos o hacer estudios en colonoscópicos. Para la colonoscopía, los gastroenterólogos los preparan 48 horas antes, dan un irritante del docusato y luego dan ya el polietilenglicol que actúa en 3 horas, 2, 3 horas prácticamente, para que mantenga limpio el intestino y puedan hacer una buena observación. Generalmente es lo que se está utilizando las soluciones electrolíticas de polietilenglicol. Hay salinos y no salinos. Entonces, el polietilenglicol viene soluciones electrolitos, por ejemplo, de Golitelli. Viene preparaciones en polvo que no contienen electrolitos, están disponibles para el tratamiento de estreñimiento crónico. O sea, la diferencia entre uno y otro es que el PEG, soluciones de polielectrolíticos, de electrolito PEG para procedimientos para acción inmediata, pero en polvo ya no viene con electrolitos, están disponibles para el tratamiento de estreñimiento crónico. El polietilenglicol en una revisión sistemática mejora la frecuencia y la consistencia de las deposiciones. Acá está. Y acá está la forma cómo se va a aplicar. Esto lo van a ver ya más o menos en clínica también cuando lleven gastroenterología. Ahora vienen los laxantes salinos, que también siguen siendo osmóticos. ¿Cuáles son los laxantes salinos? Tenemos que tienen magnesio o fosfato, se llaman laxantes salinos. La leche magnesia, citrato de magnesio. Entonces, sulfato de magnesio, hidróxido de magnesio, citrato de magnesio, fosfato de sodio, estos son los laxantes salinos. ¿Cuándo se precisa los laxantes salinos, agente osmótico? Cuando se precisa un vaciamiento rápido del intestino. Por ejemplo, en cirugía no rectal, después de pruebas radiológicas con bario, encefalopatía hepática, por ejemplo, las laxantes salinos. La encefalopatía hepática generalmente está acompañada de estreñimiento también, pacientes que son cirróticos, etc. En ningún caso los laxantes salinos se deben utilizar como terapia continua o terapia de mantenimiento para el estreñimiento. Definitivamente estos son de emergencia prácticamente 1 o 2 veces y punto. Los no salinos, sí, son hidratos de carbono no absorbibles, tienen capacidad osmótica y resisten la digestión. ¿Cuáles son los generalmente sorbitol, lactitol y lactulosa? Que se utilizan también en encefalopatía hepática, carbohidratos no absorbibles. ¿Qué pasa con la lactulosa? No es metabolizado por enzimas intestinales, por lo tanto, el agua y los electrolitos permanecen dentro de la luz intestinal debido al efecto osmótico del azúcar no digerido, o sea, se mantiene, o sea, no es metabolizado. La lactulosa requiere 24 o 48 horas para lograr su efecto. Y mejoran en las revisiones sistemáticas realizadas por los autores, refieren de que hay mejora en la frecuencia y la consistencia de las deposiciones.
Generalmente la lactulosa la están usando con cierta frecuencia en el estreñimiento crónico, pero hay que mencionarles a los pacientes que generalmente el resultado no es de inmediato. Podría ser pues a los 24 horas, pero generalmente es a los 3 días cuando más. El sorbitol es una alternativa a la lactulosa. Las soluciones de polietilenglicol, pero hemos mencionado las que se utilizan son las que no tienen electrolitos para estreñimiento crónico. O sea, se hidrolizan en el colon, tanto el lactitol, lactulosa, se hidrolizan en el colon, ácidos grasos de cadena corta, estimulan la motilidad mediante extracción osmótica. Esto ya hemos mencionado. La lactulosa está disponible como solución hasta el 70%. Mire, lo que voy a mencionar acá en la dosis es que hay una diferencia de dosis. Una cosa es para estreñimiento crónico 30 mililitros por la noche como máximo, con aumento gradual hasta 60. Los efectos se ven a los 2 o 3 días. ¿Cuándo se usa? En casos de estreñimiento crónico, en casos de pacientes que están en cama, por eso situaciones que requieren una defecación sin exceso, sin excesivos esfuerzos. Pero también hemos mencionado que la lactulosa, también el lactitol, no solo la lactulosa, se indica para tratar encefalopatía hepática. ¿Por qué se usa para tratar encefalopatía hepática? Porque atrapan al amoníaco para su conversión en amonio. Pero la dosis ya no es 30, sino es 60. 3 o 4, esta es una sola vez al día la lactulosa para estreñimiento crónico, pero para encefalopatía hepática hay que darle el doble y 3 veces o 4 veces al día. Náuseas, vómitos, que es como reacciones adversas. Y el sorbitol que se aplica puede ser en diabéticos porque no altera la glucosa. Ahora tenemos los ablandadores de heces, los tensioactivos. Hay poca evidencia que respalde el uso de agentes tensioactivos en el estreñimiento crónico. ¿Qué hacen los ablandadores de heces? Están destinados a reducir la tensión superficial de las heces, lo que permite que el agua entre más fácilmente en las heces. Las principales sustancias son glicerina, supositorios, es un lubricante, docosato de sodio como enema u oral, agente humedece y emulsiona las heces, o sea, esos son tensioactivos, humedecen las heces, o sea, los hacen. Aceite mineral, lubricante, reblandece las heces permitiendo penetración de agua y lípidos. Entonces, mencionamos, están destinados a reducir la tensión superficial de las heces, lo que permite que el agua entre más fácilmente. O sea, generalmente su uso está indicado en los pacientes que las heces se encuentran muy endurecidas. En algunas oportunidades, como médicos, van a ver, dice, doctor, pero yo siento la deposición, siento las heces, tengo un fastidio acá en la parte inferior. Un guantecito, te pone y pues, nota que la deposición es dura, muy dura, no la puedes sacar ni con el dedo. En esos casos hay que dar ablandador, se utiliza la glicerina o el docusato en enemas o el aceite mineral. Entonces, la glicerina se utiliza para prevenir y tratar retención fecal en niños y en adultos debilitados. O sea, el uso principal es cuando las heces están muy endurecidas, los tensioactivos. La glicerina tiene efecto acción osmótica en el recto. Generalmente por eso le ponen un supositorio de glicerina, se observa a los 15 o 30 minutos a la administración. Debe utilizarse solo ocasionalmente ante un problema puntual. Hay irritación, ardor rectal, se administran como supositorio. ¿Cuál es el mensaje en estos casos? Porque la mayor parte de personas a veces no acuden a los médicos
O el médico también le dice, aplícate un supositorio de glicerina, pero tiene heces ya formadas, o sea, lo que pasa es que el paciente de repente no tiene eso, o sea, hay que ver solamente como para humedecer si las dos heces están muy duras, ablandamiento, o sea, los tensioactivos. Pero si no, no, hay que dar otro, de repente el pisillio, de repente otros. Luego tenemos acá otros, el docusato de sodio es el que más se emplea por vía oral, aunque es aconsejable por vía rectal debido a que inhibe la secreción de bile. Entonces, los emolientes, donde está el docusato, donde está la glicerina, en pacientes con hernia abdominal, por ejemplo, para evitar esfuerzos, hipertensión grave o problemas cardiovasculares, posparto, paciente que hayan sufrido cirugía o afectados por hemorroides, entonces en esos casos se utiliza. En caso de apendicitis como náuseas o vómitos, no se debe utilizar esto. Ahora vienen los estimulantes o irritantes inespecíficos. Estimulan directamente las paredes del intestino grueso, provocando su contracción y desplazamiento en heces. Estos generalmente tienen efecto a las 24, 48 horas. Algunos dicen a las 12, pero no. Prueban la acumulación de agua, promueven la acumulación de agua y electrolitos en la luz e incrementan la permeabilidad de la mucosa. ¿Cuáles son? Los derivados de la traquinona, que es el ruibarbo, sen, cáscara sagrada, aloe, etcétera, llegan al colon, son hidrolizados y reducidos, producida por la flora intestinal, por unas reductasas por la flora intestinal. Explica, el efecto laxante se produce entre 8 a 12 horas. Entonces, esto es una combinación de efectos, o sea, donde interviene la flora intestinal prácticamente con los principios activos de estos componentes. Derivados de la traquinona generalmente lo utilizan para casos están indicados en estreñimiento crónico, cuando hay una impactación fecal, o como preparación quirúrgica o exploratoria también, muy útil en estreñimiento secundario. El bisacodilo picasulfato de sodio, ¿cómo hacen sus efectos? A través del transporte de electrolitos y también aumenta la actividad por la mucosa intestinal, también la actividad motora, o sea que por eso le llaman irritantes específicos, actúan irritándole al intestino y van a producir mayor propulsión, o sea, aumenta la actividad motora. Generalmente acumulación de agua producen escasa absorción de agua, o sea, no se absorbe el agua en el intestino, entonces al contrario, se acumula. Puede por vía rectal en una hora, se ha puesto cuando se lo aplica por vía rectal, pero por vía oral actúa en las 10, 12 horas. Generalmente en un ensayo clínico demostraron que tipo aleatorio, examen clínico bien realizado, evacuaciones intestinales espontáneas más completas por semana en comparación con el grupo placebo. En puntuaciones de calidad de vida estimula el movimiento peristáltico a través de una irritación de la mucosa colónica y rectal. Estos son irritantes de la mucosa colónica. El bisacodilo hay que utilizarlo para preparar a los pacientes con exámenes radiológicos de colon. Eso es lo que, y también para endoscopías, he visto endoscopía colónica, me supongo, o sea, bajas. Para endoscopías bajas la utilizan el bisacodilo una 24 a 48 horas antes. Y luego ya utilizan las soluciones de polietilenglicol. Pueden ocasionar hipopotasemia, enteropatía, pérdida de proteína. Está contraindicado en niños y en casos de dolor abdominal, apendicitis, etc. El pico sulfato sódico es derivado del beisacodilo, prácticamente. Se administra por vía oral. Cuando se administra con antibióticos puede perder efectividad. El picasulfito tiene que aplicarse sin antibióticos. El aceite de ricino.
¿Qué es el aceite ricino? Es la fuente de una proteína muy tóxica, la ricina, y también el aceite, principalmente de triglicérido, de ácido ricinoleico. ¿Qué hace? ¿Cómo se produce su efecto laxante? Se libera en el intestino este ácido, actúa como irritante, igual que el mesacodino, estimulando el peristaltismo por vía refleja. Se administra por vía líquido, cápsulas, en ayuno, etc. Pero, como sus efectos adversos, hay deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos, hay que tener mucho cuenta con eso, y estimulación de la contracción uterina, o sea, no utilizarlo en pacientes gestantes, por eso está contraindicado en gestantes. ¿Qué hacer cuando hay, o sea, ustedes han probado ya las diferentes alternativas, han visto que el paciente a veces responde, a veces no responde, generalmente no responde, dice tratamiento del estreñimiento severo. En general, las pacientes con estreñimiento severo no han logrado las medidas anteriores y requieren un enfoque terapéutico diferente. O sea, supositorio, primero, prueba inicial que es supositorio, glicerina o bisacodilo, que pueden ser eficaces para licuar las heces o por lo tanto superar la defecación obstructiva. Bueno, desimpactación con manual, con guantecito. De esto, una vez que se desimpacta, un enema con aceite mineral ayudará a ablandar las heces y proporcionar la lubricación, o sea, para ablandamientos. Si no hay buena respuesta con la desimpactación, se indica un enema de contraste con agua, de contraste soluble en agua administrando bajo fluoroscopía, para asegurar la ausencia de cualquier obstrucción. Lógicamente, un enema tienen que hacerle una fluoroscopía, pero no vaya a ser que haya una obstrucción intestinal y eso es peligrosísimo. Entonces, luego enemas diarios con agua tibia hasta por 3 días, o sea, enema con agua simplemente, obteniendo una solución electrolítica balanceada que contenga polietilenglicol. También se hace hasta que se complete la limpieza. Se prefiere enemas de agua tibia de los fosfatos. Generalmente, cuando se usan fosfatos en personas de edad, tienen complicaciones muy serias de hipotensión, depresión de volumen, hiperfosfatemia, hiperpotasemia, etcétera, etcétera. Así que se prefiere no usar en pacientes con. Se puede administrar sobre todo lactulosa, que son lactantes osmóticos no salinos, o los que contengan polietilenglicol sin electrolitos después de la limpieza intestinal para producir una deposición al menos cada 2 días. Bueno, y acá, igualito, si es que no cede a usar, acá vamos a usar una combinación de casi todos los, los laxantes. Las fallas en tratamiento se han atribuido a incumplimiento, o sea que hay que cumplir bien las indicaciones. Las alteraciones de la función intestinal también pueden influir. Hay que hacer una evaluación completa. Y ahora ya han aparecido, lo que hemos visto son soluciones que actúan a través en el intestino, o sea, actúan a través de propiedades osmóticas, formadores de masa, etcétera, etcétera. Actualmente ya se utilizan algunos medicamentos que actúan a través de receptores, el receptor de guanil ciclasa C, la ninaclotina. Nilaclotida es normalmente de absorción mínima. Estimula la secreción y el tránsito de líquidos intestinales. Ha sido aprobado por la FDA para el tratamiento de estreñimiento idiopático crónico a una dosis diaria. Ahora, la plecanatida ha sido aprobada también por la FDA para el tratamiento de estreñimiento idiopático crónico, una dosis de 3 miligramos al día. Cuando hablan de idiopático, o sea, no se sabe por qué es el estreñimiento.
Algunas, bueno, como efecto adverso producen diarreas también. La lubiprostona, que es un activador del canal de cloruro para la secreción de líquido, mejora la secreción de líquido intestinal. Acá esto ha sido probado en dos ensayos clínicos. Un número significativamente mayor de pacientes que recibieron tratamiento activo aumentaron las deposiciones espontáneas al menos 3 por semana. Esto es con la lubiprostona. O sea, hemos visto la linacotida, la lubiprostona, que hay ensayos clínicos que valoran su eficacia. Pero lo que no han determinado con estos medicamentos es todavía si hay su uso en estreñimiento crónico, o sea, en forma continua, ¿no? Esto generalmente es solamente para ciertas situaciones. El misoprostol, que es un análogo de prostaglandina, se ha utilizado en algunos pacientes con estreñimiento severo. La experiencia sugiere que el misoprostol puede ser eficaz cuando se usa polietilenglicol, o sea, no se puede usar en gestantes, definitivamente, porque el misoprostol contrae el útero. La colchicina, ha demostrado un ensayo, no debe usarse en pacientes con insuficiencia renal. Y por último, la procaloprida, que es un procinético del 5-HT4 a una dosis de 4 miligramos, ha sido en un ensayo clínico comparado con placebo, ha sido superior sus efectos y bien tolerado, pero ya sabemos la limitación de un solo ensayo clínico. ¿Cuáles son las reacciones adversas de los laxantes? Hábito que conduce al abuso, lógicamente. Otro, la tonía del colon, porque hay mucho aumento del peristaltismo, el colon se vuelve perezoso. Molestias gastrointestinales, por ejemplo, como colitis vasoespásticas. Lo otro que es mucho más frecuente es alteraciones hidroelectrolíticas, pérdida de potasio y sodio, deshidratación y cuadros de mala absorción. Estos son los que pueden las reacciones adversas. ¿Cuándo están indicados los laxantes? En pacientes en cama, los que hacen poco ejercicio. En pacientes que deben evitar fuertes esfuerzos defecatorios. Pacientes coronarios cerebrovasculares con hemorroides. Para preparación de intervenciones quirúrgicas o exploraciones digestivas. Endoscopías bajas generalmente impactos fecales en pacientes sometidos a tratamientos como opioides, anticolinérgicos, neurolépticos. Hemos dicho que todos estos tienen efectos anticolinérgicos, algunos de las clasificaciones de antidepresivos y antipsicóticos. Creo que no vamos a tener el receso para poder terminar, o 3 minutos de receso y luego continuamos.
Bueno, vamos a continuar después de terminar. Disculpe la... Ahora tenemos ya otros, vamos a hablar sobre los procinéticos, que actúan principalmente sobre la motilidad. Intensifican la motilidad gástrica y del intestino delgado, o sea, no actúan a nivel del tránsito colónico, del tránsito colónico, más actúan, también pueden actuar, pero más a nivel de esófago, estómago, intestino delgado, y mejoran el vaciamiento gástrico y favorecen la liberación de acetilcolina a nivel mioentérico. Esto es importantísimo, los procinéticos. Se llama procinético, ya mencionamos esto, porque actúan a través de receptores que participan en la regulación en la regularidad, en la regulación de la motilidad. ¿Cuáles son? Uno, los antagonistas de dopamina, las benzamidas, que es la metoclopramida, y las no benzamídicos, que es la domperidona. Ojo, la domperidona ha sido retirada ya del mercado, pero todavía en algunos lugares, en algunos países, acá todavía se sigue utilizando, pero está, yo no lo utilizaría, produce muchas reacciones adversas. Tanto la metoclopramida como los no benzamidos como la domperidona son antagonistas de los receptores D2. Pero la metoclopramida, aparte de esto, tiene acción a nivel de 5-HT3, o sea, inhibe el 5-HT3 e inhibe Por eso es que esto, la benzamida se utiliza también como la domperidona, pero más la metoclopramida se utiliza en pacientes que tienen vómitos. Se utiliza como procinético, lógicamente, pero aparte de eso, como antiemético, porque prohíben la liberación de dopamina a nivel de la zona gatillo. Cuando actúa en el tubo digestivo, la activación de receptores de dopamina inhibe la estimulación colinérgica del músculo liso. El antagonismo de este efecto parece ser mecanismo procinético de estos fármacos. O sea, entonces, ¿qué hacen los antagonistas de dopamina? Aumentan la amplitud del peristaltismo, favorecen el vaciamiento gástrico. Hemos mencionado que bloquean los receptores D2 de la dopamina y la zona emetógena de los quimiorreceptores. O sea, es como antiemético y procinético. Pero ya hemos visto acá la diferencia. La metoclopramida actúa como antagonista vagal y el central del 5-HT3. Además, el antagonista de receptores de dopamina. Entonces, por esta razón, la metoclopramida se utiliza como antiemético, digamos, cuando hay vómitos liberados por neurotransmisores de tipo dopamina o por serotonina. En cambio, la domperidona solo actúa antagonizando de dos, pero tiene mayor riesgo de arritmias ventriculares graves, muerte súbita cardíaca, por eso no se usa, especialmente en personas de 60 años y a dosis mayores de 30 miligramos. ¿Cuáles son las indicaciones de la antagonistas de la dopamina? O sea, tanto la domperidona como la metoclopramida, reflujo gastroesofágico se utiliza para incrementar, o sea, cuando hay mucha distensión, alteración del vaciamiento gástrico, retardan el vaciamiento, vómitos, tratamiento, estimulación de la lactancia en el puerperio, la domperidona, pero ya pueden producir, como son antagonistas de las dopamina, pueden producir extrapiramidalismo y al parecer más aumento de prolactina con metoclopramida. Estos hemos visto ya cuando hemos hablado de antipsicóticos. Ahora tenemos antieméticos, entonces vemos los vómitos. Los vómitos pueden ser causados por efectos adversos de fármacos, o sea, ¿cuáles? Hemos visto por ejemplo, los opioides, que pueden causar liberación de dopamina. Después, cuando hemos visto motilidad intestinal, motilidad de útero, también hemos visto otro. Trastornos generales en infecciones, también pueden haber vómitos, en embarazo, disfunción vestibular, infecciones del sistema nervioso central, hipertensión endocrinal,
peritonitis, trastornos hepatobiliares, radiación o quimioterapia, obstrucción gastrointestinal, trastornos, todos estos pueden producir vómitos. En términos generales, participan tres neurotransmisores. Uno es la histamina, el otro es la dopamina y el otro neurotransmisor es la serotonina. Por eso es importante ver cómo vómitos produce, cuando es producido por la histamina, generalmente son por trastornos vestibulares, trastornos del movimiento, etcétera. Generalmente, y también en gestantes, se produce por liberación de histamina. Cuando es por liberación de dopamina, a través puede ser generalmente por medicamentos, por los opioides, por ejemplo, hemos mencionado. Después pueden ser aparte de eso y otros medicamentos, o por serotonina, pero por serotonina generalmente se desencadenan por sustancias, o sea, los quimioterápicos o la radioterapia libera serotonina. Y por eso entonces es importante que yo utilice un antiemético de acuerdo a la fisiopatología. Entonces, ¿qué componentes son estimulantes eméticos? Producto químico, fármacos en la sangre, el intestino, afecciones del aparato digestivo, laberinto, sistema nervioso central. Vías mediadoras, impulsos de la soda gatillo en el sistema nervioso central que transmiten al centro del vómito. ¿Cuáles son los neurotransmisores? Histamina, acetilcolina, dopamina, serotonina y sustancia P, que actúan sobre los receptores específicos. En ese contexto, tenemos los antieméticos, generalmente son antagonistas de receptores H1, sinaricina, ciclicina, prometacina, antagonistas muscarínicos, la iosina, que es para lo mismo esto, en caso de problemas vestibulares, mareos, etc. Antagonistas de serotonina y ondansetron. Antagonistas de receptores D2, la domperidona, y la metoclopramida que actúa en ambos lados. Tanto también en 5-HT3 como en D2. Antagonistas de la neuroquinina, prepitans, y los cannabinoides, que están en moda ahora, la davilona, que se utiliza como antiemético. Entonces acá tenemos, mire, el sistema vestibular con receptores histamínico y muscarínico. Sistema nervioso central. En el tubo digestivo con receptores de serotonina, los quimiorreceptores a nivel en el área postrema que actúan, los receptores D2, los receptores de neuroquinina y serotonina. El centro del vómito también actúan los mismos receptores. Esto lo van a ver ustedes con más detenimiento. Pero, entonces, dentro de los antieméticos y procinéticos, tenemos acá los antieméticos, los antihistamínicos, anticolinérgicos, antidopaminérgicos, antagonistas de 5-HT3, antagonistas de neuroquinina y antidepresivos tricíclicos, o sea, antieméticos. Ejemplos: aprepitans, dipenidrato y copolamina. Las indicaciones clínicas: los antihistamínicos y los anticolinérgicos en caso de cinetosis. Los antidopaminérgicos generalmente por fármacos, toxinas, cuando hay vómito, esto es los antagonistas de 5-HT3 y los antagonistas de neuroquinina, cuando hay vómitos por quimioterapia, radioterapia o por quimioterapia en caso de neuroquinina. Los antidepresivos es por funcional. Los procinéticos tienen los antagonistas de 5-HT3, antagonistas DOPA, antagonistas de motilina, o sea, la eritromicina, que produce diarrea, inclusive gastroparesias, en caso de pseudoobstrucción intestinal, agonistas, análogos de somatostatina y lo creótido que hemos mencionado anteriormente. Y especialmente se utilizan los glucocorticoides y los cannabinoides, que es generalmente a veces en vómitos inducidos por quimioterapia también se utilizan los corticoides. Lo mismo en los tetrahidrocannabinoides. Este es un poco más complejo porque ahora hay medicamentos y este es un tema bastante amplio. No es
no es cualquier tipo de variante de cannabinoides, sino es algunos, y hay algunos que son muy tóxicos también. Los antieméticos generalmente antagonistas del receptor colinérgico, la escopolamina, bloquean la acción de la acetilcolina en los núcleos vestibulares. Disminuye la excitabilidad de los receptores laberínticos. Indicaciones, la ecopolamina puede usar para el mareo y la recuperación de la anestesia y la cirugía. Vienen inclusive como parches que actúa un periodo de 3 días. Después de la cirugía, efectos adversos pueden producirse como los efectos anticolinérgicos, que ya conocen ustedes muy bien. Antagonistas de la meclicina, el dimenhidrinato, inhiben la histamina en las vías colinérgicas del aparato vestibular, bloquean la zona quimiorreceptora, disminuyen la estimulación vestibular, deprimen la función laberíntica a través de la actividad anticolinérgica central. O sea, se combina. Indicaciones para tratar cinetosis y el vértigo. Hay vértigos a veces de mareo por algunas situaciones. Efectos adversos. Grado sedación, sequedad de mocos y efectos anticolinérgicos. Antagonistas de receptores de dopamina. Tenemos la cloporperacina, prometacina y metoclopramida, que son las bloquean receptores, incluyendo la zona quimioreceptora, inhiben la transmisión periférica al centro del vómito. Pero la cloproperacina y la prometacina, que son también antipsicóticos, bloquean también receptores adrenérgicos alfa y también tienen acción anticolinérgica y antihistamínica. O sea, estos son prácticamente combinados. Pero la metoclopramida también bloquea receptores de serotonina y también bloquea dopamina, además mejora la respuesta acetilcolina. ¿Para qué se usan estos, los antagonistas de evitar y controlar náuseas y vómitos asociados a la anestesia y la cirugía, como los postoperatorios y para la cinetosis también? Pero la metoclopramida hemos dicho que también se utiliza para el tratamiento del vómito post-quimioterapia o radioterapia. Y también gastroparesia diabética, reflujo gastroesofágico. Pero tienen efectos adversos. Efectos extrapiramidales son los más frecuentes. El uso de droperidol, por ejemplo, está asociado con prolongación del intervalo QT y la torcida de la punta del corazón. Está contraindicado en enfermedad de Parkinson, lógicamente, sí, le va a producir más efectos extrapiramidales. Antagonistas de receptores de 5-HT3, ondansetron, granisetron, palonosetron. Estos bloquean los efectos de la serotonina en los receptores de 5-HT3. Indicaciones para los vómitos, náuseas y vómitos inducidos por radioterapia y por quimioterapia también. Los cannabinoides, el dronabidol y la nabilona. Que es un principio activo de la marihuana, pero ya actualmente existe como medicamento, pero existen disculpen, más de 80 variedades, más de 80 principios de cannabinoides en la marihuana. Entonces, hay algunos de ellos que se han determinado y están como medicamentos. Ojo, no es la marihuana en total, no. Digamos en globo, no. Actúan y inhiben el centro del vómito a través de la estimulación de un tipo de receptores de cannabinoides. Efectos adversos, sedación, taquicardia, hipotensión, adicción, también tolerancia, etc. Entonces, acá tenemos un cuadro ya antagonista de los receptores A5H, ondansetron, antagonista de los receptores dopamina alfa, metoclopramida, prometacina, antagonista de los receptores cannabinoides, emesis inducida por citotóxicos, antagonista de los receptores de la neuroquinina, emesis por citotóxicos, antagonistas de la histamina, ciclicina, enfermedad vestibular. Como resumen, tenemos la loperamida, ya de lo que hemos visto, que diarrea inespecífica, no infecciosa. El alocetrón, síndrome de colon irritable, para el predominio cuando hay por medio de diarrea. La metoclopramida
en paresia gástrica, antiemético también que hemos visto. Y los laxantes hemos visto un estreñimiento simple, preparación intestinal para exploración endoscópica. Y con esto estamos terminando y vamos a ver ahora bueno, vamos a pasar lista, pero antes de eso quería preguntarles, ya ustedes hicieron la clase con el doctor Okamoto, la clase sobre diabetes mellitus y de los trastornos de y la homeostasis mineral ósea, ¿sí? Hicieron la clase, ¿no? Sí, doctor. Sí, hicimos, Ya, doctor. muy bien. No se olviden, bueno, que con ustedes en esta semana es la última clase, ya terminamos, el jueves no van a atender, tienen para revisar ya sus temas, el examen va a ser el día 21 el viernes 21 es el examen a las 8 de la mañana, hasta acá, hasta motilidad intestinal. No sé si hay alguna pregunta relacionada con el tema. ¿Alguien que quiera preguntar? Bueno. Pero entonces vamos a pasar, disculpe, vamos a pasar lista, me estaba olvidando. Acuña Paucar, Presente, doctor. Buenos días. Agrada Barreto, Presente, doctor. Buenos días. Alta Torre Adams, Presente, doctor. Arista Ramos, Valdión Arzápalo, Presente, doctor, buenos días. Baltasar Vargas, Baltasar presente, doctor. Barnaola Pacheco, Fernanda presente, doctor. Bobadilla Ceballos, Presente, doctor. Borja Urbano, Presente, doctor. Buenos días. Buendía Altamirano, Presente, doctor. Buenos días. Cáceres Malaver, Camacho Castañeda, Presente, doctor. Buenos días. Castillo Disculpe, profesor. Altamirano. Disculpe, profesor Cáceres presente. Lo que pasa es que mi micrófono no se quería prender. Ya está bien, no se preocupe. Castillo Gracias. Altamirano, Castillo y Overa, Castro Flores, Castro Flores, presente, doctor. Chao Elizalde, Presente, doctor. Chávez Ponce, Presente, doctor. Chávez Salvatierra, Presente, doctor. Chileno Serrano, Presente, doctor. Buenos días. Choque Guamaní, Cusi Chacón, Presente, doctor, buenos días. Custodio Guilio, Presente, doctor, buenos días. Delgadillo Alcócer, Buen día, doctor, presente. Deza Villanueva, Flores Huerta, Sí, doctor. Presente. Flores Palomino, Presente, doctor, buen día. Flores Quispe, Presente, buenos días. Flores Vidal, Presente, doctor. Fuentes Bolívar, Presente, doctor, buenos días. García Andreu, Presente, doctor. Buenos días. García Rengifo, Presente, doctor. García Sánchez, Gutiérrez Vázquez, Presente, doctor. Guamán Quesada, Presente, doctor, buenos días. Igreda Villacorta, Presente, doctor. Izaguirre Vega, Presente, doctor. Landeo Vázquez, Presente, doctor. López Gual, Lozano Tapia, Presente, doctor. Buenos días. Lúcar Quirós, buenos días. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Magallanes Pomayauri, Magallanes, presente. Buenos días. Malca Fernández, Marca presente, doctor, buenos días. Maldonado Gómez, Maldonado, presente, doctor. Marchanta Saico, Presente, doctor. Marure Pérez, Presente, doctor. Mejía Saavedra, Presente, doctor. Buenos días. Mendieta Riveros, Presente, doctor. Buenos días. Mendoza Arias,
Merino Martínez, Presente, doctor, buenos días. Mesa Rojas, Presente, doctor, buenos días. Muñoz Guaita, Presente, doctor. Buenos días. Ñaupa Cabanillas, Oblitas Gamonel, Presente, doctor. Buenos días. Olarte Galindo, Pérez Cumpa, Presente, doctor. Buenos días. Ñaupa Cabanillas, Pianto Rojas, Pinares Zambrano, Presente, doctor, buenos días. buenos días, Portillo Orellano, Quispe Gavino, Presente, doctor, buenos días. Rafael Rojas, Presente, doctor, buenos días. Ramírez Peceros, Presente, doctor. Buenos días. Reatigui Capillo, Presente, doctor, buen día. Riveros Mendoza, Presente, doctor, buenos días. Robles Lazarino, Rodríguez Chica, Presente, doctor. Buenos días. buenos días, Rodríguez Vivanco, Presente, doctor, buenos días. Rojas Guerrero, Presente, doctor, buenos días. Rosas Santos, Presente, doctor, buenos días. Rosa Suchupe, Presente, doctor, buenos días. Salazar Reyes, Presente, doctor. Buenos días. Salinas Vázquez, Presente, doctor, buenos días. Sarmiento Soriano, Socla Cornejo, Presente, doctor, buenos días. Solano Cuicapusa, Presente, doctor, buenos días. Urbano Bailzán, Presente, doctor, buenos días. Valer Quilca, Valer Quilca no está, Valeriano Godoy, Presente, doctor. Buenos días. Vargas Alvarado, Presente, profesor, buenos días. Vázquez Chacaliaza, Presente, doctor, buenos días. Villarreal Rodríguez, Villarreal presente, doctor. Vizcardo Cordero. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, en vista de que no hay preguntas, vamos a oír alguna pregunta. Entonces vamos a finalizar. No se olviden que tienen que hacerla, creo que les han puesto ahí un aplicativo para que hagan una evaluación de todos los docentes, en tan cuanto en relación a teoría, en relación a los seminarios, a las prácticas, etcétera. Bueno, vamos, si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar. Y ya saben, bueno, el jueves ya tendrían ustedes libre, pues ya hemos avanzado bastante, pues ya han hecho clases hasta domingo, entonces en forma compensatoria. Vamos a terminar finalizar la clase.